Alianza Cristiana y Misionera, La Cumbre. Es de estos momentos que no pensaste que algún día llegaría, la verdad, y me siento con mucha alegría y mucho gozo de estar aquí con ustedes. Mis últimas palabras, la última vez que estuve aquí arriba, decían algo así como: estoy cansado, estoy drenado, estoy luchando con mi desorden y ansiedad, con mis ataques de pánico y con mi depresión. Y celebro la vida de esta familia, pero no voy a continuar siendo su pastor. Y esos son de esos días que piensas que nunca hubiesen llegado, y a la misma vez miras hacia atrás y te das cuenta de la gracia de Dios a través del proceso de sanidad, no solamente tuyo, sino también de tu familia. Y por ahí está mi esposa Esther, la gallega, está Isaac Ayala Jorge y Jair Ayala Jorge. Y Suri, que es la novia de Jair, y es como una hija para nosotros. Y para mí es un gran honor y un gusto estar aquí con ustedes. La realidad es que el proceso de nosotros como familia no solamente fue nuestro proceso, también de alguna manera también fue su proceso. Y también fue el proceso en el cual enviamos de alguna manera a la cumbre, a un proceso casi como de desorientación, donde no sabemos hacia dónde vamos, ahora que se supone que, o como diría el Chapulín Colorado, o la gente del Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? La respuesta es Cristo. Y la respuesta siempre ha sido Cristo. Pero no sin un proceso probablemente de dolor y de sufrimiento. Y hoy, mientras celebramos este Viernes Santo, quisiera hablar de dolor y de sufrimiento. Estoy estudiando, ¿no? Y alguien me dijo: Leo, ¿de qué es tu tesis? Pues de dolor y sufrimiento. Y me dijo: qué patético. Y dije: será patético, pero te garantizo que va a ser la escuela en la cual vivirás en alguna temporada de tu vida aquí en la tierra. Si no, cada semana experimentarás de alguna manera algún proceso de lamento, de dolor, de dejar ir cosas. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser buenas noticias, puede ser malas noticias que de repente se acercan a nuestras vidas, ¿no? Así que, dicho eso, quisiera presentarles una imagen que encontré en mi proceso de dolor. Una de mis terapistas me dijo en el proceso, ¿verdad? Y estaba muy, muy mal, ¿no? Y me dijo: Leo, ¿qué te gusta hacer? Y le dije: pero a mí me gusta el arte. A mí me encanta el arte. Yo siempre he sido arte. Me dijo: pues ve, coge clases de arte. Así que me fui a la Liga de Arte de San Juan e intenté pintar un poco, pero reconozco que me daba mucha ansiedad tratar de pasar los lápices como pedía el maestro, ¿no? Y me daba mucha ansiedad, ¿no? Pero descubrí esta imagen que quiero compartir con ustedes, y es uno de los Cristos más horribles del mundo, y es hasta grotesco, ¿no? Se llama el Cristo de Eisenheim, y no está en Alemania, aunque fue pintada por un alemán, pero fue pintada en el monasterio de San Antonio, en Francia, entre 1512 y 1516. Y cuando encontré esta imagen, dije: este va a ser el Cristo que yo necesito en este proceso en el cual estoy viviendo, donde me sentía completamente desorientado, la depresión y todo esto que de alguna manera ustedes habrán sabido en el camino. Pero sentía, y esto es lo que estaba percibiendo en mi interior, sentía que necesitaba un Cristo que se pareciera al Leo que estaba luchando. Un Cristo que estuviera sufriente, igual que el sufrimiento que yo estaba experimentando. El levantarse cada día y decir: no vas a regresar a la cumbre. El levantarte cada día y sentir que estabas deprimido, que el cielo se caía, que no querías vivir, que lo primero que querías es levantarte por la mañana y decir: Señor, ¿por qué no me quitas la vida por la noche? ¿Para qué dejarme vivir un día más? Así que el Cristo de Eisenheim se convirtió en este Cristo, y les voy a explicar un poco más. Y hay una imagen que se acerca un poco más a este Cristo, hoy que es Viernes Santo, y es el Cristo más horroroso. Si se dan cuenta y lo van a ver en otras imágenes, tiene un montón de llagas por todo su cuerpo. Parte de su cuerpo está verde y le supuran las heridas. Tiene gusanos que le salen. Y cualquiera que haya visto, los labios son bastante pálidos. Y si se observan en la próxima imagen, tiene sus manos bastante torcidas, igual que los pies, ¿no? Y en las últimas, adelante por ahí, van a ver que en efecto es bastante patético. No es una imagen que usaríamos un domingo como hoy, un viernes como hoy, o un domingo de resurrección, y tampoco lo usaríamos en el ministerio con los niños, ¿no? Les vamos a enseñar la crucifixión, vamos a escoger una más bonita. Y esta última tiene que ver con las manos de Cristo. Y una de las cosas que más observamos en esta imagen que me llamó la atención
es la agonía que representaba el cuerpo de Cristo. Y la respuesta está en que la pintura se construye en un monasterio que tenía un lugar para hombres y mujeres que habían luchado con la plaga años anteriores, pero luego estaban luchando con algo que salía en el trigo, lo comían y ese trigo tenía un hongo y ese hongo le hacía convulsar. Y de ese hongo le salían heridas en sus manos y en todo su cuerpo hasta que tenían alucinaciones y terminaban muriendo. Y de ahí se saca la droga más adelante del LSD y todo esto. Pero les hacía alucinar y parte de lo que ocurría era que todo su cuerpo se trincaba. Esta era la pieza que mide más de 15 pies y estaba situada en el altar de la capilla de este hospicio, donde los monjes le servían día tras día y caminaban junto con ellos. Durante años, hombres y mujeres en dolor, agonía y sufrimiento se sentaban en la capilla frente a este retablo de más de 15 pies de altura, que es solamente una primera parte del retablo, porque cuando viene el domingo próximo de resurrección, que la pieza se encuentra ahora en un museo en París, se abre la segunda parte que es la resurrección de Cristo. Pero durante todo el resto del año, esto es lo que ve la gente cuando está al museo, en una pieza que no pertenecía evidentemente al museo, sino a un hospicio. Para nosotros es un Jesús patético. Pero para los hombres y mujeres en sufrimiento y en dolor, se sentaban todos los días frente a este retablo y este Cristo y decían, Él sabe, Él entiende, Él llora como yo, Él sufre como yo, Él siente como yo. Y hoy, en este viernes, quisiera compartir este texto que de alguna manera nos conecta una y otra vez con la belleza de quién es Cristo. No solamente el Cristo que vamos a ver el próximo domingo y vamos a celebrar su resurrección, pero ¿por qué para nosotros es tan importante el Cristo de la cruz? ¿Por qué es tan importante el Cristo sufriente? ¿Y por qué es tan importante un Dios que sangra? Lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versos del 15 al 16. Probablemente hayas leído este texto una y otra vez. Les voy a dar la oportunidad que lo busquen ahí. Hebreos capítulo 4. Versos del 15 al 16. Yamil, tú que estás ahí, puedes leerlo en voz alta, una voz fuerte. Extrañaba venir aquí a escuchar a Yamil adorar y decir, Hebreos capítulo 4, versos del 15 al 16. Por favor. Esta es la palabra de Dios. Invitado o no invitado, el sufrimiento y el dolor es la escuela a la cual todos quedamos inscritos el día que nacimos. Cuando alguien nos pregunta qué necesito para sufrir, la respuesta es estar vivo. Eso es todo lo que necesitamos. Y tarde o temprano el sufrimiento nos va a alcanzar en mayor o menor grado. Sin embargo, nosotros no crecemos con una escuela que nos invita o que nos enseña cómo sufrir. Y una de las cosas que más tenía en mi corazón en mi proceso de depresión y de agonía interior y estar encerrado durante meses en casa era, ¿por qué no sé sufrir con Cristo? ¿Por qué no sé sufrir con Dios? ¿Por qué solo sé cantar canciones de adoración y celebración? Y qué bueno que está vivo y Él me va a sanar. Pero ¿qué pasa cuando Dios no me sana? ¿O qué pasa cuando la sanidad va a tomar muchos más meses de lo que yo pensaba? ¿Qué pasa cuando yo pensé que el mes que viene todo iba a estar bien, pero pasaron 6, 12, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y sigo tomando terapias? Y sigo con mi psicóloga y sigo con mi director espiritual y qué bueno que sigo con ellos. Estoy muy contento. Pero ¿qué pasa con mi fe cuando toda mi teología es correcta? De quién es Dios, de toda la belleza, lo que hemos aprendido en el seminario y damos gloria y gracias a Dios por el seminario, por los institutos cristianos. Pero ¿qué pasa cuando la noche oscura no sabes cómo conectar la cabeza con el corazón?
¿Qué pasa cuando la teología se queda aquí en el proceso de dolor y sufrimiento y no puede bajar? Henry Nouwen decía esto, uno de mis mentores al otro lado de la eternidad. Justo decía que parte de la belleza, de la integración y de la restauración del ser humano es buscar la belleza, que la cabeza descanse sobre el corazón. Así que la pregunta no debería ser si sufriré en este mundo. La pregunta realmente es, ¿cómo vas a sufrir en este mundo? Y claro, cuando vemos la historia bíblica, encontramos que a través de todo el relato bíblico vamos a encontrar dolor y sufrimiento. Y la narrativa bíblica no la tapa en ningún lugar. Y el Dios que tú y yo servimos en ningún momento tapa el dolor y el sufrimiento. Al contrario, desde los primeros capítulos de Génesis encontramos que parte del plan de restauración de la humanidad tiene que ver y va a ser a través del dolor y del sufrimiento. Tú vas a pisar la serpiente, pero ella te va a herir en el talón. Y había toda una esperanza de lo que vendría y de la restauración de la humanidad, pero no sería sino a través del dolor y del sufrimiento. Hebreos 4 nos habla de un puente de entendimiento entre Dios y este sacerdote, que es Dios mismo, Cristo, y el ser humano. Y la imagen que usa es la imagen del sacerdote, que era aquel que entraba una vez al año al templo y hacía sacrificio, presentaba sacrificio para el pueblo. Y se presentaba ante Dios, de cara a Dios, en favor al pueblo. Y ahora Hebreo nos está diciendo, y es uno de los dos libros o cartas en la Biblia que nos habla de Cristo como sumo sacerdote, nos habla de este Cristo que entiende y que sabe. Y que no solamente es un Dios distante, sino que es un Dios encarnado. Él entiende, Él sabe, Él está metido aquí, en tu país, en tu realidad, en tu dolor. Ha comido, ha celebrado, ha llorado. Las lágrimas de Cristo son importantes para nosotros porque nos está diciendo, yo sé y yo entiendo. Eso es parte de la belleza. Parte de lo que encontramos en este sumo sacerdote es su rol como sufriente. Y la manera en que se presenta para acercarse en favor al mundo entero y ante el pueblo, no es uno en que iba a presentar una ofrenda, sino el que está diciendo, no, yo soy la ofrenda, yo mismo soy el sacrificio y voy a entrar una vez y para siempre. Lo que encontramos en esta semana, Viernes Santo, en el sábado de desorientación y el domingo de resurrección, llamamos el misterio pascual. Y el misterio pascual no es otra cosa que un proceso de orden, desorden y reordenación. Orientación, desorientación y reorientación. Un viernes en el cual nos sentamos y decimos cuánto Cristo sufrió, cuánto clamó, cuánto se desgarró, qué gritó, qué dijo, cuál fue las palabras que utilizó, por qué dijo esas palabras específicamente. Las escogió para tomar lo que decía el texto bíblico y decir, voy a repetirlas para que tengan sentido para este mundo. La respuesta trinitaria a nuestro dolor, a tu dolor y a mi dolor, no fue un tratado teológico desde la eternidad. Voy a repetirlo. La respuesta trinitaria para el dolor humano, para tu dolor y para mi dolor, no fue un papiro ni un tratado teológico de la eternidad. La respuesta fue presencia. Él vino. Y viene para restaurar lo que se rompe. Así que hay todo un proceso en el cual no nos está diciendo, necesitas que entiendas todo este tratado teológico desde la eternidad. 1, 2, 3, 4 y 5. Básicamente está diciendo, no lo vas a entender, yo vengo. Yo vengo a tu centro, yo vengo a tu dolor, yo vengo a tu realidad, yo vengo a tu cáncer, yo vengo a tu depresión, yo vengo a tu ansiedad, yo vengo a tu divorcio, yo vengo a tu lucha con tu realidad, con tu familia. Ponle y llena el blanco que tú quieras. Pero siempre vas a encontrar un Dios que se mete en aquellos que ha creado. Siempre ha sido un Dios presente. Hebreos 2, capítulo 10, verso 10 y verso 14 al 18 nos regalan algo más de esta belleza, de este Cristo presente y Dios presente entre nosotros. Hebreos 2, verso 10 dice, Dios,
para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Y convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Verso 14 al 16. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Verso 16, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Este texto debió haberlo leído hace mucho tiempo, pero yo crecí pensando, y no tiene que ver con la alianza ni con la cumbre, yo no crecí en una iglesia alianza, yo crecí en otra denominación, pero yo crecí cantando y celebrando que Cristo iba a sanarme cuando yo clamara y que me iba a librar del dolor. Sin embargo, eso no fue lo que Cristo hizo. ¿Qué hacemos con los que no somos sanados? ¿Qué hacemos con los que quisiéramos que la depresión desapareciera en un mes o en un año? ¿Qué hacemos con los que están luchando con un cáncer? ¿Qué hacemos con los que están luchando con enfermedades mentales? ¿Qué hacemos con los que están luchando con su identidad sexual? Una de esas noches difíciles estaba en casa y mis hijos me estaban viendo en casa. Decían, papi, ¿no vas a regresar a la cumbre? Y digo, no puedo regresar. No estoy listo para regresar. Y realmente no sabía si puedo regresar. El camino parece que va a ser más largo de lo que yo pensaba. Isaac, esas noches le gustaba que le leyera Génesis, capítulo 1. Y pasaba noches y siempre decía, papi, me lees Génesis capítulo 1. Y hoy he tenido un día, como decimos en Puerto Rico, un día horrible de perro. De esos días que no te, de esos días que quisieras que todo se acabara. Y me dice, papi, me lees Génesis capítulo 1. Y yo, venga, vamos. Voy a su cuarto y nos sentamos. Y leímos. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero el mundo era un caos total. Pero el Espíritu de Dios se movía en el caos. Paró, me miró y me dijo, mira papi, como tu caos, como tu caos. Yo le había contado, él me preguntó cómo se sentía la depresión y yo le decía como una tormenta que no se acaba, como un caos. Y ese día, este teólogo adolescente me enseñó que mi oración durante mucho tiempo había sido, sácame del caos. Y la invitación de Dios fue, me voy a quedar contigo en el caos. Y nos vamos a sentar en el caos y en la crisis. Y de repente todos otros textos comenzaron a hacer más sentido. Jesús diciendo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sin embargo, mi teología no me enseñaba eso. Todo como yo había abrazado la fe había sido, todo va a estar bien. Pero la realidad es que no siempre todo estuvo bien. Hay dolor, hay pérdida, hay lamento. Pero la clave en el proceso no es cómo va a ser el proceso de sufrimiento y dolor, sino es con quién experimentamos el proceso de dolor y sufrimiento. Y eso lo cambia todo. Antiguamente la iglesia veía el dolor y sufrimiento no como lo veo yo. Yo lo veo como la ausencia de Dios y lo veía como aquel Dios que nos deja. Y dije, bueno, aquí está, jáltate, mira a ver qué vas a hacer. Pero sin embargo, antiguamente la iglesia lo veía como discipulado, como formación, como un puente de conexión directamente con Cristo. Estamos participando con Cristo de su sufrimiento, haciendo eco de las palabras de Pablo. Sin embargo,
mi cultura y mi tradición interna tenía otra imagen del dolor y del sufrimiento. Y esta es la idea, como lo veía en la mente. Para mí, yo tenía un péndulo interior. Y esto es lo que hice en mi proceso. Cuando me enfrenté al dolor y al sufrimiento, me movía a este proceso de triunfalista, donde el péndulo se movía a yo decir, Leo, di muchas veces esto, ora más, lee más la Biblia, di todo, va a estar bien muchas veces, lee todos los libros que pueda sobre cómo Dios va a sacarte de aquí. Lee a todo el proceso y no está mal, claro que está muy bien. Y en efecto, Cristo vence. Pero Cristo no vence si no es a través del dolor y del sufrimiento. Así que mis oraciones triunfalistas me cansaron y me drenaron. Y cuando ese proceso se acabó, como el quinto y sexto mes, me moví a lo que yo le llamo el dropout. Continué yendo a la iglesia donde ahora servimos la travesía, pero iba solamente mi cuerpo. Yo no quería estar allí. Yo estoy aquí, pero interiormente yo estoy haciendo un dropout. Si este Cristo no me funcionó, yo no quiero saber de Él. Yo le he dado mi vida, yo le he servido, yo fui pastor para Él, de familias y de niños, hice todo lo que me pidió que hiciera. Algo aquí en esta ecuación no funciona. Evidentemente, continué yendo a la travesía y seguimos yendo, pero era mi cuerpo. Continué yendo con mis dudas y mis preguntas. Y la realidad es que si estás aquí esta noche como invitado y tienes dudas y preguntas, este es el mejor lugar para estar y el lugar más seguro para estar. Porque Cristo no tiene problemas con tus dudas, con tus preguntas. Otros las podrán tener. Cristo no tiene problemas. Tu humanidad no es un problema para el Cristo Salvador. Así que en ese proceso interior, desde el triunfalismo hasta el dropout, ese péndulo que se movía internamente, no entendía cómo Dios podía hacer una sincronía interiormente en mí en este proceso y entender el sufrimiento con los ojos como Él veía. Hasta que descubrí en el proceso, meses después, con ayuda de mucha gente, la belleza del dolor y a través del lamento. En los salmos encontramos más del 40% de los salmos son salmos de desorientación y salmos de lamento. Salmos donde el salmista dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Tendré que ir a despertarte? Claro, pero en mi cultura cristiana nadie nos enseñó. Tú no tienes la autoridad de hablarle así a Dios. ¿Cómo se te ocurre? Sin embargo, leemos los salmos y es justo lo que vamos a encontrar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Cuando dijimos por ayuda, cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada día levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Salmo 22, 1 y 2. Para muchos de ustedes, esta es la única oración que pueden hacer hoy y está muy bien. ¿Por qué? Porque Dios clamó justo estas palabras. Si estás clamando por tu dolor y tu sufrimiento, perfecto, te estás uniendo a las palabras del Dios creador que se encarna y sabe lo que es el dolor y el sufrimiento. Alguien las dijo primero que tú. Y tienes todo el permiso para decir, no lo aguanto más. Me duele. No sé cómo vas a sanarme. Es más, no sé si lo vas a hacer. Tengo dudas y tengo preguntas. Y tienes un espacio seguro en el Dios que te diseñó y que te formó. La invitación de Dios para abrazar el dolor que me hizo a través de Génesis y de Isaac fue la invitación a quedarme en un proceso donde mi vida y mi todo se estableciera como un puente con Cristo, su dolor y su sufrimiento. Sin embargo, esa invitación aplastó mi caja teológica y la imagen del Cristo como yo lo deseaba y yo quisiera. Y Dios hace algo bien espectacular y sigue haciéndolo en mí y en nosotros, ¿no? Y es que aplasta nuestras cajas teológicas o como lo hemos pensado y nos dice, yo soy aún mejor que tu caja teológica. Yo soy aún mejor que tus teorías de mí. Yo soy aún mejor y sé cómo sanar y sé cómo acompañarte en tu dolor y en tu fractura y en tu lucha. Y en ese momento cuando ni siquiera sabes cómo perdonarte a ti mismo porque tu pasado te grita todos los días y te revuelcas una y otra vez en lo vivido. Y Él entiende y sabe. Él sabe cuando ningún humano puede perdonarte, pero Él dice, no importa que no pueda, yo sí sé. Por eso vine. Yo entiendo.
Es un puente a Jesús, nuestro dolor y sufrimiento. Y hoy quisiera dejarles simplemente esta hermosa y bella idea. Que tu dolor y tu sufrimiento no es algo que vives sola o solo. Y que puede ser el mejor puente de entendimiento entre tú y la Trinidad. Tu dolor y tu sufrimiento puede ser lo más hermoso que percibas en una conexión profunda por el poder de su Espíritu Santo entre tú y Dios. El sufrimiento te va a desnudar de tu falso yo. El dolor y sufrimiento va a hacer que pauses y en vez de hacer un viaje hiperactivo de producir y hacer hacia afuera, comiences un viaje hacia adentro. Recuerdo mis primeros 3 meses encerrado en casa, no estando aquí como su pastor. No sabía qué hacer durante el día. Y me daba tanta ansiedad que tenía que escribir de 8 a 9 voy a hacer esto, de 9 a 10 voy a hacer esto, de 10 a 11 voy a hacer esto. Todos los días, durante meses. Porque sentía que me estaba volviendo loco. Bueno, no estaba bien. Vamos, no estaba bien. Nunca mejor dicho. Pero una de las cosas más difíciles es que lo que te daba identidad durante muchos años, 3, 2, 5, 10, 15 años que estuvimos aquí juntos, ¿no? Tanto en ministerio con niños como pastor, todo eso que nos daba identidad por nuestra productividad había desaparecido. Entonces, ¿quién eres cuando lo que te validaba desaparece? Entonces comienzas un viaje interior para descubrir quién realmente eres. Y ese proceso va a doler. Y es un parte del proceso de dolor y sufrimiento. Cristo llega a la cruz, pero Cristo ha vivido todo un proceso aquí en la tierra. Y uno de los eventos que vemos hasta antes de que Él llegue, años antes de que llegue a la cruz, es Cristo en el desierto. Y prueba el desierto donde es tentado. Ese texto anterior en los evangelios encontramos el bautismo de Jesús, donde se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, este es quien Él es. Y luego entonces comienza el ministerio, pero no sin antes pasar por el desierto. Y la voz dice en su bautismo, y yo estoy complacido en Él. El vino sigue siendo agua todavía. La mujer del flujo de sangre sigue teniendo flujo de sangre. Nadie ha sido sanado, pero Dios ya está complacido en su Hijo. El enemigo en el desierto justamente lo que hace es tentar y batallar contra su identidad. Cuando Cristo llega a la cruz, Cristo llega con la verdad y con la autoridad completa de haber vivido y de saber quién está muriendo aquí es el Hijo de Dios. Y su identidad en este proceso de dolor y sufrimiento es el Hijo amado de Dios. Y en nuestros procesos de sufrimiento descubriremos, cuando decidamos quedarnos en el proceso de dolor con Cristo, descubriremos que muchas de las cosas que hemos creído de nosotros a través de la cultura, de la sociedad, de nuestras familias y de nuestros sistemas lindos pero religiosos, se quedan cortos con la verdad de quiénes somos. Estar en casa y poder escuchar a Dios decir, Leo, ser pastor no es tu identidad. Tú eres mi Hijo amado y ya yo estoy complacido en ti. Y si eso no es suficiente, Leo, nada en el mundo va a ser suficiente para ti. Pero la única manera en que puedes escuchar y experimentar esto es cuando nos quedamos juntos en el dolor y en el sufrimiento. El sufrimiento nos desenmascara. Y finalmente, descubrimos en Cristo que nos da la capacidad, cuando nos conectamos a Cristo mismo a través del dolor y del sufrimiento, que comenzamos a amar mejor al prójimo, que es para el fin y al cabo por la cual Cristo vino a la tierra, para rescatarnos y devolvernos al Padre. Pero no solamente nos rescata y nos devuelve al Padre, nos muestra cómo ser un verdadero ser humano. Voy a repetir eso. En la cruz, Cristo no solamente nos rescata y nos devuelve al Padre y nos abre un camino de regreso al Padre, sino que nos muestra cómo ser un ser humano. Cuando Cristo grita y clama por dolor, porque está desgarrado, nos está dando el permiso y la autoridad de clamar y de decir, me duele y te siento muy lejos. Y hay días que te siento muy cerca. Así que de alguna manera nos está también dando el permiso a nosotros de dolernos. Y cuando lo hacemos y abrazamos este camino del dolor y el sufrimiento, también tenemos mucha más gracia para otros. Tenemos menos deseos de juzgar
y mucho más deseos con caminar con otros. Un día fui a llevar a Isaac a un lugar, a Jair, y en el camino me encontré un vagabundo, de estos que están pidiendo una persona sin techo en un semáforo. Y yo estaba haciendo todo lo posible para echar para adelante. Estaba haciendo Uber y fue un tiempo genial. Conocí un montón de gente que nunca entraría a una iglesia. Pero lo más divertido de hacer Uber era que en mi asiento se sentaba gente día tras día que nunca se estarían juntos en una misma mesa. Un día se sentaba un transexual, al otro día se sentaba un pastor o una pastora. Y yo me encantaba porque yo decía, si ellos supieran que se sentó ahí hace unos minutos atrás. Pero muchas veces las conversaciones giraban en torno a qué te dedicas. Y decía, creo que todavía soy pastor, pero no estoy ejerciendo. Ahora estoy haciendo Uber. Pero en momentos dados me encontré con gente que me decían, ¿te puedo decir algo? Yo, sí, claro. Estoy luchando con una profunda depresión. Y mientras yo decía, oh no, este es de mi club. Este es de mi grupo pequeño. ¿Qué medicamento estás tomando? Ay. Fueron mis mejores conversaciones. Y fue mi mejor altar por un tiempo. El único de donde podía predicar. Pero me encontré con muchos humanos que no creen lo mismo que yo. Pero la mejor conexión que tuvimos vino a través de su dolor y del mío. Una de las cosas más hermosas es cuando dejamos que el dolor aflore y no lo tapamos con nuestra espiritualidad y nuestros ejercicios espirituales. Es que nos deja ser humanos como cualquier otro. Y Cristo una vez más entra para decirnos, por todos, por todas, por los que lloran, por los que sufren, bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados. Si tú estás en dolor, en el que sea, pon el nombre que tú quieras. Puede ser de enfermedad, puede ser mental, cualquier cosa, llena el blanco por ti. Bienaventurada. Bienaventurado. Mi amigo Henry Nguyen, termino con esta frase y con una imagen más que les mostré ahorita. Mi amigo Henry Nguyen, hablando de esta comunidad de gente que sufre y que se une al sufrimiento de Cristo. Y un día como hoy celebramos la muerte y crucifixión. Y vemos al Cristo sangrante y queremos que se quede ahí por un rato más. Muchas veces queremos brincar directamente al domingo de resurrección. Pero para los que estamos sufriendo de algo crónico, es hermoso ver a Cristo en la cruz. Henry Nguyen decía, nadie se escapa en esta vida de ser herido o herida. Todos somos gente herida. Puede ser físicamente, emocionalmente, mentalmente o espiritualmente. La pregunta no es cómo voy a esconder mi dolor y mis heridas para que no me avergüence más lo que hice o lo que viví. Sin embargo, la pregunta es cómo yo puedo usar mis heridas al servicio de otros. Cuando tus heridas cesan de ser la fuente, tu fuente de vergüenza, y se convierte en la fuente a través de Cristo de sanidad, entonces nos convertimos en heridos que sanan. Wounded healers. Yo fui a un centro de ayuda en España para pastores o pastoras que están luchando con depresión. Gracias a la cumbre. Tengo tanto que agradecer. Y uno de esos días había terminado esa semana y estaba luchando con mucha ansiedad. Había considerado el divorcio, no porque no amara a mi esposa, sino porque no quiero que breguen conmigo. Es mucho más fácil simplemente desastre de este tipo, esto va a ser largo. Había estado luchando con mis pensamientos suicidas y estaba tan cansado. Así que mi terapista me dijo, ve a caminar. Ve a hacer hiking y yo soy en la naturaleza. Dame unos zapatos y me pierdo. Y ese día, en este pueblo que se llama Potes, que llevé a mis hijos y a mi esposa hace unos años atrás, ese era el lugar donde yo iba a hacer
esta caminata. Me quedé en un hostal y me puse mis tenis para caminar, todo bien chévere. Y cuando me preparé a caminar, había un cartelón bien grande que decía Festival gratis de quesos y jamón serrano. Y yo sentí la voz del Espíritu diciéndome, Leo, cambiemos los planes para el día de hoy. No me costó mucho, así que así mismo como estaba, di la vuelta, me cambié y dije, Dios me está llamando a los jamones y los quesos. Mientras caminaba hacia este centro, este lugar donde iba a ser el festival, un hombre de la nada sale, ¿verdad? Un joven de 20 y pico de años, me echa el brazo encima, me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien, y yo seguí caminando y él siguió caminando abrazándome, ¿no? Y me dice, tú eres Juan, el hijo de la señora María, ¿verdad? La que hace chorizo aquí, en potes. Y yo, creo que no. Lamento decirte que yo no soy así. Sí, tú eres Juan, el hijo de la señora María, la que hace chorizo aquí en potes. Y yo, loco, de verdad que llevo aquí 5 minutos. Y honestamente, yo estoy luchando con depresión y estoy tomando mi pastillita. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero no me empuje. No me echaba. Así que él siguió diciendo, sí, tú eres Juan. Y yo vi que algo en él no estaba bien, ¿no? En sus facciones, en su movimiento torpe al caminar. Hasta que yo me cansé a los 15 minutos y decía ya que lleguemos al lugar del festival. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo soy Juan, el hijo de la señora María, ¿no? Pero por un momento yo dudé. Yo dije, wow, ¿será que yo estoy tan mal en mi depresión que yo soy Juan? Y me cansé, le dije, pues mira, sí, yo soy Juan. Y él me dice, ¿ves? Te lo dije. Y yo por chaval le dije, y tú eres Mateo, ¿verdad? De aquí, de Potes, de toda la vida. Me dice, no, yo no soy de aquí, yo soy de Cádiz. Guardamos silencio, él siguió abrazándome. Me miró y me dijo, yo no estoy bien. Y en mi mente yo dije, no wonder. Claro. Me dijo, no estoy bien. Cuando yo iba a nacer, no me sacaron a tiempo. Y perdí oxigenación en mi cerebro. Y por eso no puedo hablar bien. Por eso no puedo pensar bien. Y este hombre que yo iba a juzgar y que llevo juzgando durante todo el camino se convirtió en mi Jesús del día. Y me contó toda su historia. Y cuando yo llegué al festival de quesos y jamones no tenía muchas ganas de comer porque todo lo que había en mi mente es, Leo, tú no estás consciente de cuál es tu aguijón. Tú no sabes cuál es tu dolor y tu sufrimiento. Este sí lo sabe. El de necesidades especiales, él sabe quién es. Y no se avergonzó de contarte su historia. Estuvo listo con vulnerabilidad, con autenticidad y con transparencia. Y esto siempre va a ser clave en nuestros procesos de dolor y sufrimiento. Para unirnos a la belleza del mismo Cristo que desnudo en la cruz muere por ti y por mí. Expuesto, vulnerable, auténtico. Y ese día este hombre me enseñó una de las cosas que sigo conmigo y es, sé vulnerable y auténtico, no tienes que tapar lo que luchas. Trabajo con una organización ahora, con hombres y mujeres, pastoras y pastores, que luchan con procesos de depresión, burnout y que buscamos su salud integral. Invierte tu sufrimiento, invierte tu dolor. Ponle nombre a tu aguijón y que nunca más sea la fuente de vergüenza, sea lo que sea. Y tómalo. Y esto Cristo lo hace una y otra vez y permite que Dios a través de ese proceso de dolor, y por eso es tan importante, porque el dolor nos humaniza y nos recuerda que somos simplemente humanos, pero somos profundamente amados. Y sirve desde ahí, sirve desde tu dolor. La imagen que vimos de Matías, este pintor alemán en Francia, es muy peculiar y me preguntaba cuando seguí leyendo sobre la pintura, ¿cómo la habrá pintado? ¿Cómo fue tan claro en poner y en pintar un Cristo que se pareciera a esta gente? Pues Matías era alemán, pero viajó a Francia y se mudó al hospicio. Y vivió como pintor 3 años dentro del hospicio. Y durante 3 años estuvo con los monjes, con las enfermeras y con los doctores, curando
ayudando a sanar. Y pintó la pintura desde adentro. Y vio gente morir día tras día. Y curó y sanó. La belleza de la encarnación que estamos celebrando hoy, que Cristo vino, es justo eso. Que puedes sentarte frente a Él, no importa lo que estés viviendo. Y puedes decir las palabras, Él sabe, Él entiende, Él puede. Y cuando necesites gritar, tienes toda la confianza que cuando comiences a gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente tu voz se unirá al eco de la voz de aquel que es el Dios eterno, que previamente a ti ya gritó esas palabras. Dios mío. Él sabe, Él entiende. Permítame orar con ustedes. Gracias por darnos el permiso, Señor y Padre Celestial, a mirarte en la cruz sangrando y a quedarnos contemplando. Gracias por darnos el espacio de quedarnos un ratito más aquí sentados frente a la cruz. Gracias por venir. Gracias por encarnarte. Gracias por la cruz. Gracias por la sangre. Gracias por tus gritos de dolor. Gracias por tu palabra diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias por darnos el permiso a llorar cuando debemos llorar por tu amigo Lázaro. Gracias por liberarnos y traernos vida y perdón. Y por enseñarnos y liberarnos para ser nosotros. Y que nuestro pasado, nuestro dolor, sufrimiento, lo que sea, nunca sea nunca más nuestro centro de identidad. Somos lo que tú dices de nosotros y de nosotras. Que somos hijas e hijos amados tuyos. Gracias por darnos acceso al Padre. Pero gracias por darnos acceso a ti mismo como Dios encarnado. Luchamos con cáncer, pero no somos cáncer. Luchamos con ansiedad, Señor, pero no somos ansiedad. Luchamos con depresión, pero no somos depresión. Luchamos con nuestra humanidad caída, pero no es nuestra identidad profunda. Nuestra identidad profunda es esta identidad eterna en Cristo Jesús. Y decimos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué rico este tiempo con ustedes. La paz del Señor.